Vamos a apreciar ahora lo que acabamos de ver en el video, donde se da una primera aproximación al concepto de derivada de una función. En primer lugar, vamos a decir que la derivada de una función es una razón y que es una razón de cambio, tal cual ustedes lo tienen al inicio de la unidad, es una razón de cambio. ¿Por qué decimos razón y qué es lo que está cambiando? Justamente decimos que es una razón porque vamos a ver que hay un cociente, hay una fracción en la expresión del cálculo y además de cambio porque hay dos variables que están cambiando simultáneamente. Podríamos decir que ese cambio que se está dando está con respecto a un incremento de las variables que ya lo vamos a ver ahora bien en el gráfico. Por ahora vamos a decir que la derivada es una razón de cambio y una vez que lo veamos desde el punto de vista gráfico, voy a volver sobre esto y retomar este concepto de la razón de cambio. Como ustedes verán, por ejemplo, ahora en el GeoGebra, yo tengo una función, es la curva verde, es una función cuadrática. La forma, o sea, la expresión algebraica que le di fue un medio x menos 2, todo al cuadrado más 1. Y voy a dejar un punto fijo en la curva, que es el punto P. Y tengo otro punto que no va a ser fijo, lo voy a mover, va a ser el punto Q. Fíjense que voy a mover esto un poquito hacia arriba. Vamos a ver, tengo el punto P. Las coordenadas del punto P será la coordenada A y la coordenada G. Estamos entre paréntesis. La coordenada del punto P, si lo queremos expresar, pondríamos de que P, las coordenadas que tiene son la coordenada A en X y la coordenada G en Y. Estas serían las coordenadas del punto P, la coordenada A y la coordenada G. Y el punto Q tiene también coordenadas, que sería la coordenada B en X y esta otra coordenada que yo no lo he nombrado, pero veamos qué coordenada es. Parece que fuera el punto F. Lo voy a ver de acá. Bien, es el punto F. Entonces lo vamos a mostrar la etiqueta, es el punto F. Entonces, bueno, vamos a llamar entonces como coordenada, la coordenada CQ. Son en la coordenada X, dijimos que teníamos el valor B, y en la coordenada F, en la coordenada Y tenemos el valor F. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, el punto Q tiene coordenadas B, F, y el punto P tiene coordenadas A, G. Fíjense, el punto B, ¿a cuánto está del punto A? Si yo dejo fijo el punto A y muevo el punto B y quiero expresar cuánto está B de A, sería que B de A está el valor que tiene A más algo que se incrementó, una distancia que se incrementó. ¿Estamos? O sea que B a cuánto está de A. B está de A ese incremento que hubo. A ese incremento le vamos a llamar incremento de X, como lo estamos poniendo acá. Ese triángulo que ustedes ven es un operador matemático que significa incremento. Entonces, si este fuese el punto X genérico, el punto B sería X más el incremento de X. Si este yo le llamara el punto genérico x sub 0, b sería x sub 0 más un incremento de x sub 0. ¿Se entiende? Supónganse que yo tengo acá el a que está en el punto número 2 y el b está en el punto número 5. ¿Cómo está b de 2 de a? O sea, ¿cómo está 5 de 2? O sea, está 3 unidades a la derecha de 2. Es decir, que de 2 necesité incrementar 3 unidades para poder llegar a B. O sea que B está al valor de A más 3 unidades. ¿Estamos?
Del mismo análisis, o sea, con el mismo razonamiento vamos a estar trabajando con los valores en i. Fíjense que si yo dejo fijo el punto P, por lo tanto está fijo A y G, al estar fijo G, puedo hacer una referencia de F con respecto a G y decir de que F está las unidades de G más un incremento que se ha sufrido en este eje, pero ahora el incremento es en el eje Y. Por eso le llamo a este incremento, le llamo incremento de Y. Lo estoy simbolizando acá, lo podríamos ver también sobre el eje. Entonces, F está cuántas unidades de G a las unidades del incremento que sufrió luego de G. O sea que F es igual a G más un incremento que se le dio en el eje Y. ¿Estamos? Entonces, bueno, fijémonos lo que va pasando acá. Yo voy a dejar fijo el punto Q y voy a dejar fijo el punto P y voy a movilizar el punto Q. Si yo trazo una recta, como lo vemos, la recta roja, que le hemos llamado S, si yo trazo una recta entre el punto P y el punto Q, la recta queda secante a la curva verde. Secar en matemática significa cortar. Entonces la está cortando la recta a la curva verde en el punto Q y en el punto P. Yo lo que quiero es ver qué pasa si yo acerco este punto Q, lo hago transitar por la curva verde de modo tal que poco a poco vaya acercándose tanto a P hasta el punto que se pueda confundir o superponer con P. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con el puntero, voy a agarrar el punto B y lo voy a acercar al punto A, pero ustedes vean acá, por favor. Fíjense, muevo B y el punto P transita, el punto Q transita por la curva. ¿Ven? De estar allá, ahora se vino acá. Si acerco B un poco más hacia A, el punto Q transita y se está acercando a P. La recta roja sigue siendo secante. Si yo acerco aún más el punto B hacia el punto A de esta forma, lo acerco, el punto Q se acercó aún más al punto P. Y si lo hago mucho más hasta el punto de querer superponer el punto B con el punto A, el punto Q se superpuso al punto P. De forma tal que la recta que hace un momento se trazaba como secante a la curva verde, ahora ha quedado tangente a la curva verde. Recordemos que la tangencia significa que hay dos cuerpos geométricos que se tocan, pero no se intersecan, es decir, no se cortan entre sí, solamente se tocan y ese tocarse es en un solo punto. No pueden tocarse en dos puntos, porque si se tocaran en dos puntos ya no serían tangentes, sino, como ocurre acá, se tocan en dos puntos y se cortan, sería una recta secante. Entonces, a ver, supongamos, si yo tengo dos esferas, dos pelotas, que están completamente sanas, y yo las junto, esas esferas, una con la otra, son tangentes, porque solamente se van a tocar en un solo punto, sin abollarse, por supuesto. Se tocan en un solo punto. Pero si yo a una de las pelotas le clavo una aguja en un costado y la saco por otro costado, esa aguja termina siendo secante a la pelota, porque la ha atravesado. Entonces nosotros buscamos que esta recta roja, que es en un momento secante, por eso es que se llama S, quiero convertirla en tangente. Entonces, ¿en qué momento se convierte tangente? Cuando justamente el punto Q termina superponiéndose al punto P. Pero digo y pregunto, ¿cómo hago para que el punto Q transite por la curva verde y termine confundiéndose con el punto P? Bueno, ¿qué tuve que hacer? Tuve que movilizar esta abscisa, esta coordenada,
y acercarla, es decir, que B cada vez estuvo más cerca de A. O sea que aquello que en un principio tenía esa distancia, a medida que yo acorto esa distancia, el punto Q se acerca más al punto P. Es decir que de haber tenido un incremento en la variable X de esta longitud, a medida que ese incremento va disminuyendo, se va logrando que el punto Q se acerque mucho al punto P de forma tal que casi se superpone o podríamos decir llegando a superponerse. Entonces, ¿qué pasa? El incremento de la variable X ha tenido que disminuir considerablemente para que el punto Q se confunda con el punto P y de esa manera conseguir que aquella recta que en un principio era secante termine convirtiéndose en una recta tangente. Entonces, digo, vamos a ver con el incremento de I también. Fíjense, a medida que acerco, el incremento va disminuyendo. Y si ustedes ven, aquí con la recta roja y el incremento de X con el incremento de Y, se ha formado un triángulo. Y en ese triángulo, ya son cuestiones geométricas que ustedes no lo han estudiado, pero en ese triángulo se verifica el teorema de Tales, en esas razones que se daban en la definición o en el enunciado del teorema de Tales. No importa que no lo tengan, pero, o sea, que no lo recuerden, pero es obligación mía como profesor traerlo a la memoria. Este, se va logrando el teorema de Tales. Entonces, como yo quiero calcular esta tangente, la tangente también por el teorema de Pitágoras es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, como lo que queremos calcular es esta tangente, el cateto opuesto es incremento de y sobre el cateto adyacente que es incremento de x. Entonces, nos va quedando una, una, mm, una, una razón que es desde la que yo les decía al principio, una razón donde se verifica por un lado donde en el numerador tenemos el cateto opuesto, que era el incremento de y, sobre el denominador, que es el incremento de x. Esa es la razón que se va logrando. Incremento de y sobre el incremento de x. Esto me lo traigo más abajo y acá. Se va logrando incremento de y sobre el incremento de x. ¿Está? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente para conseguir la tangente en este ángulo que se forma acá de este triángulo logrado con esta porción de recta roja, este cateto opuesto que es el incremento de y este que es el incremento de x. En el siguiente video vamos a avanzar un poco más sobre esta razón.